Las 8 locuras de Cristo. José Luis Martín Descalzo. Y ahora, descalzaos, porque la tierra que vamos a pisar es de fuego. Vamos a hablar de las bienaventuranzas, las 8 locuras que resume el mensaje de Cristo. Y tendré que pedir perdón al lector por tratarlas ahora, después de haber esbozado ya las grandes claves del pensamiento de Jesús, cuando él de hecho colocó las bienaventuranzas como la gran abertura de su predicación. Pero es que Jesús, como los buenos oradores, gustaba de agarrar el sartén por donde más quema, y comenzaba sus sermones por la cima, como el escalador que señala la cumbre antes de que comience la escalada. Pero, ¿quién es capaz de empezar a estudiar el mensaje de Jesús por esa cima en la que el aire de tan puro se vuelve irrespirable para el pequeño hombre? ¿Quién no se acabordaría al comenzar encontrándose con esta nueva zarza ardiendo? He preferido por ello colocar este comentario después de los 2 capítulos anteriores, para resumir así a una nueva luz más intensa cuanto en ello hemos dicho. Las bienaventuranzas no son realmente, como a veces se ha pensado, una especie de prólogo brillante y literario del Sermón de la Montaña. Son su punto central, su meollo. 8 fórmulas restallantes que resumen todo el nuevo espíritu que se anuncia. Todo lo demás son aplicaciones, porque si en el Sinaí se concentró toda la ley en los 10 mandamientos, en este nuevo monte nos encontramos con un nuevo y bien diferente decálogo. Lo que allí aparecía en rígidas fórmulas legales se convierte aquí en bendiciones para los que vivan el nuevo espíritu. Allí se señalaban los mínimos que deben aceptarse. Aquí se apuntan las cimas a las que hay que tender con toda el alma y la felicidad que espera a quienes las coronen. Pero antes de afrontar la escalada, deberíamos preguntarnos cómo debemos oírlas y comenzar averiguando cómo las escucharon, qué sintieron quienes por primera vez conocieron este vertiginoso mensaje. Una tradición artística no muy afortunada nos ha acostumbrado a imaginar a los oyentes de este sermón de la montaña contemplando emocionados y felices a Jesús, escuchando la delicia de sus palabras, con la más completa y fácil adhesión. Pero evidentemente no pudo ser así. Los sentimientos de quienes le escuchaban tuvieron que ser mucho más complejos. Los mismos apóstoles tenían que estar desconcertados, escuchando cosas que el Maestro nunca hasta entonces había dicho. Oían, sí, embelesados, pero tal vez más asustados y desconcertados. Si algo podía definir sus sentimientos, era sin duda la palabra vértigo. Por vez primera se asomaban a toda la altura del alma de Jesús. Este desconcierto tenía que reproducirse, multiplicado en los demás. La mayoría de sus oyentes lo hacía por primera vez. Era gente sencilla, pescadores, agricultores, arrieros, conductores de camellos, pastores. Tal vez se mezclaban con ellos algunos ilustres, pero la casi totalidad pertenecía a la clase campesina. Eran, según los llamaban los fariseos, eres, el pueblo de la tierra, semi-analfabetos, en gran parte, sin otros horizontes que los de trabajar, comer, dormir y morir. Era gente ciertamente que sabía lo que es el dolor, la lucha. Vivían en un tiempo y en una tierra duro. Sabían que cuando un año faltaba la lluvia en otoño, tal vez sería imposible la siembra y detrás vendría un año de hambre. Conocían el esfuerzo de mirar sus bancales de tierra, para que en las pendientes de los montes pudieran fructificar unos pocos olivos, que daban cosecha solo uno de cada 2 años.
Para poder simplemente comer, tenían que mantener una interminable guerra con la naturaleza. Luego estaba la otra guerra con las autoridades. La opresión no era para ellos un eslogan político. Se sabían esquilmados por los impuestos, por todo tipo de diezmos y tributos. Arrendatarios, publicanos, cambistas, prestamistas, giraban en torno a cada casa y cada era dispuesta a sangrar una buena porción de la cosecha, antes aún de que ésta pudiera llegar a los graneros. Y estaba además el invasor romano, que imponía la ley con aparente tolerancia y real dureza. Raramente veía al procurador romano, pero su sombra pesaba sobre la vida concreta de cada uno, y sentían bien cerca, y por desgracia, a la soldadesca romana, que corta de sueldo, se compensaban con todo género de tropelías. Esta era realmente la gente que escuchaba a Jesús, no dulces beatas, no piadosas almas de Dios. Los más acudían a él no porque esperasen recetas para su espíritu, sino urgentes respuestas para sus problemas humanos. Antes que a Jesús habían escuchado a muchos otros caudillos o cabecillas de esos que nunca separan de sus labios la palabra libertad, pero sabían que la mayoría pronto terminaban detenidos y crucificados, o cuando no, huidos a las montañas y convertidos en bandoleros. Pero Jesús era o parecía diferente. Este hablaba de los pobres, de los perseguidos, de los oprimidos, de los que tenían hambre. Pero parecía preocuparle más aclarar el sentido de esa hambre y de esa opresión que conseguir suprimirlos. Traía luz, no rebeldía, o en todo caso hablaba de otra rebeldía. Difícilmente pudo escucharle aquella gente con los rostros beatíficos que suelen atribuirles los pintores. Los más seguramente no calaron lo que Jesús estaba diciéndole y debieron de sentir primero decepción, después cólera, ante aquel repartidor de buenos consejos. Algunos pocos vislumbraron la enorme revolución que apuntaba detrás de la mansedumbre, y estos tuvieron que sentir vértigo ante aquellas palabras que ofrecían una nueva escala de valores. Aquellas expresiones, pensaron, eran relámpagos, eran la invasión de la locura de Dios en medio de la cordura de los hombres. De repente, lo que el hombre valoraba pasaba a ser cierto, y todo aquello que el hombre huía de una maldición se convertía en la mayor fuente de felicidad. Hoy, 20 siglos después, ¿qué queda de aquel escalofrío? Son fórmulas que hemos oído tantas veces que se han vuelto insípidas. La llamarada se tornó rescoldo. El vino generoso fue perdiendo grados hasta convertirse en una agua coloreada. Tendríamos por ello, para entenderla, que volver a descender a su fondo, como una gruta en cuyo fondo rocoso se oculta el difícil tesoro. Y tal vez deberíamos detenernos para descubrir que en todo caso son palabras en las que se juega nuestro destino, palabras a vida o muerte. Y no sería malo empezar pensando en este monte de las bienaventuranzas es como un preludio del Calvario. El día que nuestro Señor enseñó las bienaventuranzas, escribe Fulton Sheen, firmó su propia sentencia de muerte. Es cierto, no puede predicarse algo tan contrario a la sabiduría de este mundo sin que el mundo acabe vengándose y llevando al predicador a la muerte. De hecho, Jesús enseñó las bienaventuranzas en un monte y las puso en práctica en otro, porque decir las cosas que dijo es el mejor camino para crearse enemigos. Predicar la pobreza, la mansedumbre, la paz, decir que son bienaventurados los perseguidos, no puede gustar a un mundo que solo cotiza la riqueza, la violencia, el prestigio, el dominio, la comodidad, el sexo. Los que crucificaron a Cristo eran simplemente lógicos, muchos más que quienes creemos que se pueden ser.
al mismo tiempo ciudadanos del reino de Dios y de los poderes de este mundo. El sermón de la montaña es una opción, y una opción por la locura. La crucifixión no puede estar lejos de quien se atreve a decir: ay de vosotros ricos. Tampoco puede estar lejos, ojo lector, de quien hoy se atreva a creerlo. Pero eso hay que subir a este monte descalzos y temblando. Por eso hay que empezar destruyendo la piadosa caricatura que unta este sermón y estas bienaventuranzas de dulzura y confitería. Este es un monte de alegría, pero de esa que hay al otro lado de la zarza ardiente. Y Jesús comienza la predicación de su reino desplegando la gran bandera que centra todas las expectativas humanas, la felicidad. Su búsqueda es el centro de la vida humana. Hacia ella corre el hombre como la flecha al blanco. El mismo suicida busca la felicidad o cuando menos el fin de sus desdichas. Y todo el que renuncia a una gota de felicidad es porque con ello espera conseguir otra mayor. Es esta felicidad, esta plenitud del ser, lo que Jesús anuncia y promete, pero va a colocarla donde menos podría esperarlo el hombre, no en el poseer, no en el dominar, no en el triunfar, no en el gozar, sino en el amar y ser amado. ¿Quiénes son los realmente felices? Ya en el Antiguo Testamento se intenta responder a esta pregunta. Venturoso el hombre irreprensible que no corre tras el oro, decía el libro del Eclesiástico. Bienaventurado el hombre que tiene en la ley su complacencia y a ella atiende día y noche, anunciando los salmos. Felices los que se acogen a ti, felices los que observan tu ley, feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se eligió como heredad. En todos los casos, la felicidad está en querer a Dios y ser queridos por Él. Pero en el Nuevo Testamento, este amor de Dios se convertirá en paradoja, porque no consistirá en abundancia ni en triunfo, ni en gloria, sino en pobreza, en hambre, en persecución. El Antiguo Testamento nunca se hubiera atrevido a proponer tan desconcertantes metas. Ahora Jesús descenderá al fondo de la locura evangélica. Antes de intentar destrañar el sentido de las bienaventuranzas, tenemos que detenernos un momento a señalar las diferentes versiones que de ellas ofrecen Lucas y Mateo. Para Mateo, las bienaventuranzas son 8 y las que se añade una fórmula de cierre de todas ellas. Están además redactadas en tercera persona. Las de Lucas se presentan en segunda persona, dirigidas directamente a los oyentes, y solo son 4, pero van acompañadas de otras 4 maldiciones paralelas. Sobre estas diferencias se han escrito cientos de volúmenes, sin que los científicos terminen de ponerse de acuerdo. Aquí basta decir que no hay oposición entre unas y otras formulaciones, que más bien se complementan y aclaran. En San Lucas, las bienaventuranzas son más agresivas, presionan, empujan. En Mateo, aparecen suavizadas, se deslizan hasta lo hondo del corazón y la mente. En San Lucas, adoptan un tono realista, casi material. En San Mateo, tienen un sesgo más idealista. Probablemente las formulaciones de San Lucas sean más primitivas y recojan mejor el tono semita de Cristo. Las de San Mateo parecen influidas por el deseo posterior de evitar confusiones. Quizá la verdadera aclaración esté en la diversidad de destinatarios que tienen los dos evangelios. San Lucas escribe para paganos o cristianos recién llegados del paganismo. Por eso sus fórmulas atacan directamente la raíz de la visión pagana del mundo. Critican sin rodeos la riqueza, exaltan sin atenuantes la condición de los miserables de este mundo. San Mateo escribe para un ambiente judío. Aquí el peligro es la falta de espíritu, el cumplimiento literal de la ley. Acentúa por ello la línea más espiritual
y recoge los valores de la mansedumbre, la limpieza de corazón, el afán pacificador, que estaban más en baja para sus compatriotas. Pero no se trata de dos visiones opuestas. Cada evangelista ha recogido lo que más le ha impresionado de las palabras de Jesús y les ha dado el inevitable toque personal. Juntas, ambas visiones nos permitirán asomarnos a toda la hondura del mensaje de Jesús.